Bien chicos, les voy a dejar, y chicas, les voy a dejar un videito recopilatorio de lo que fue la clase de hoy, que no pudimos terminar por el impasse que tuvimos con el computador. Así que voy a escribir más o menos lo que tiene que ver con el modelo de optimización y cómo llegar a la solución óptima cuando yo quiero hacer una planificación agregada. Es súper importante recalcar que este es un modelo que optimiza. Ya expliqué en clase cómo funciona el modelo y minimiza los costos asociados, ¿cierto? Por ende, el modelo me va a decir qué hacer y en qué periodo. El modelo considera estas 8 variables de decisión, ¿cierto? Que son cada una de estas columnas y se lee de la siguiente manera. O sea, el modelo va a decidir cuál de estas variables desde el periodo 1 hasta el periodo 6 va a decidir qué hacer, cómo cubrir la demanda con cada una de las variables, es decir, cuánta fuerza de trabajo voy a contratar en el periodo 1, 2, 3, o sea, voy a tener en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuánta producción voy a tener, cuánto inventario, cuánto contrato, cuántos despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer, porque yo les voy a entregar el formulario, es simplemente pasar estas restricciones al modelo de Excel, como lo hicimos en clase hoy. Entonces pongamos acá las restricciones. Vamos a tener la 1.1, ¿cierto? 1.2 y son 6 restricciones porque son 6 meses. Entonces la primera dice que la fuerza de trabajo en el tiempo 1, ¿cierto? Que en este caso va a ser acá, va a ser igual a ¿qué? Revisemos lo que dice acá. La fuerza de trabajo del periodo anterior más la gente que contraté menos la gente que despedí. La fuerza de trabajo en el periodo anterior más la gente que contraté menos la gente que despedí, ¿cierto? Y si yo arrojara eso hacia abajo, me va a dar la restricción, pero para cada uno de los periodos. Revisemos el 5. La fuerza laboral del periodo 5, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza laboral del periodo anterior 4 más la gente que contraté menos la gente que despedí. Después hacemos las restricciones de lo mismo, de los mismos 6 periodos, pero por la conservación del inventario. Entonces, ¿qué dice esto? Si nos vamos a esto de acá, dice que el inventario en cada uno de los periodos, no se olviden que yo decido del 1 al t, yo no decido del tiempo cero porque es algo que ya pasó. Bien, el inventario va a ser igual a el inventario que había en el periodo anterior, ¿cierto? Más las unidades producidas en este periodo puntual que estoy trabajando, ¿cierto? Más las unidades subcontratadas del periodo actual, menos la demanda. ¿Ya? Ahí está. Ahí estaríamos correcto. Fíjense que esté todo, por ejemplo, acá me equivoqué y cuando coloqué en la 2.1 el inventario en el tiempo 1 marqué la fuerza de trabajo, por ende debo correrla porque estaba mala. Y ahí me queda menos 1280 que básicamente es la demanda, que está negativa. Ahí la tiro hacia abajo y reviso otro periodo. Revisemos el 2.5. El inventario que hay en el periodo 5 va a ser igual al inventario que había en el periodo anterior, más los que produzco, más lo que subcontrato, ¿cierto? Que básicamente es como una producción externa que hago por outsourcing, menos la demanda de ese periodo. ¿Bien? Y después finalmente vamos con las restricciones 3.1, 3.2 y hasta la 3.6. 6 restricciones que relacionan los niveles de producción, tiempo ocioso y sobretiempo. Sigamos leyendo el modelo. La producción en cada uno de los periodos, en este caso es el periodo 1, ¿cierto? Va a ser igual a las unidades que yo produzca en ese periodo con mi fuerza laboral, que son K por N por W, que es la cantidad de trabajadores que yo tengo en ese periodo, por lo que puede producir cada persona en ese periodo, que es el ratio de producción, y la voy a fijar porque es constante en este ejemplo. Esperen que tengo ahí el teclado un poquito, me estoy acostumbrando al teclado. Ya, entonces dijimos, la producción en cada uno de los periodos va a ser igual a la cantidad de productos que me genere la fuerza laboral, ¿cierto? La fuerza laboral, ¿cierto? Voy a tener cierta cantidad de trabajadores en ese periodo que el modelo me va a decidir, multiplicado por el ratio de producción, que son las personas que
En el fondo, cuánto produce cada persona por día multiplicado por la cantidad de días que tiene el mes, ¿cierto? Y ahí dejo fija esa celda y me falta sumarle el número de unidades producidas en tiempo extra en ese periodo, ¿cierto? Que vendría siendo acá, menos los números de unidades que se hicieron en tiempo ocioso. Ahí las puse al revés, por ende las voy a acomodar. Acá es J37 menos K37. ¿Ya? Revisemos. Mejor voy a tirar hacia abajo y voy a revisar con las de abajo. Por ejemplo, para el 5, la cantidad de producto que hay en el periodo 5, bien, va a ser igual a lo que me genere cada trabajador de que yo tenga en ese momento, por los números de días trabajados, por lo que me genera cada uno de ellos, más las horas, la producción que se haga en tiempo extra, menos la que se haga en tiempo ocioso. Esa O y esa U la expliqué en clases hoy, con harto detalle, así que las voy a dar por pasada. Y finalmente, la función objetivo, que está acá arribita, pero no es nada más y nada menos cierto que la multiplicación de todos los costos por las variables de decisión. Entonces, ¿qué quiere? Bueno, acá hay un costo que yo no tengo, que hay el FT por el CF, hay un costo por la fuerza laboral, que vendría siendo el costo por mano de obra, las remuneraciones de mis trabajadores contratados. Este modelo no considera ese parámetro, porque no se los di, entonces no tienen que considerarlo, ¿ya? Pero la función objetivo solamente. Entonces sería toda la producción que yo genere por el costo de producir, costo de producción, más todo el inventario que yo genere, ¿cierto? Por el costo de inventario, más toda la gente que yo contrate por el costo de contratar, más toda la gente que yo despida, ¿cierto? Por el costo de despedir, más toda la gente, todas las unidades que se hagan en hora extra por el costo de sobretiempo, que está acá, más todas las unidades que no se hicieron en tiempo ocioso, ¿cierto? Cuando la gente decidió no trabajar en vez de inventariar, también lo conversamos en clase, multiplicado por el costo por tiempo ocioso, más todas las unidades que yo subcontrato o externalicé, ¿cierto? Multiplicado por el costo de subcontratar. Y ahí me tengo la función objetivo. Entonces, ¿qué va a hacer el modelo? El modelo, todo esto que está en amarillo, va a buscar la asignación óptima que me cumpla estas restricciones y me minimice la función objetivo, ¿cierto? Eso es investigación de operaciones 1, en realidad hay poco ahí que averiguar, o sea, se supone que se da por hecho. Sin embargo, hay tres cosas importantes. En el ejercicio nos dicen que yo tengo una fuerza de trabajo inicial de 300, un inventario inicial de 500 y debo tener un inventario final de 600. Como yo les decía en clase, este modelo solo decide del tiempo 1 al 6. Por ende, yo podría agregar, por ejemplo, estas tres datos como restricciones al modelo. Por ejemplo, que la fuerza de trabajo, acá como restricción 4, que la fuerza de trabajo en el tiempo 0 sea igual a 300. ¿Ya? Podría hacerlo así y lo agrego como restricción al modelo. Sin embargo, como les decía en clase, si yo colocara acá manualmente 300 y 500, está igual de bien, porque el modelo no decide sobre esto de acá. Estas no son variables de decisión, sino que entran al modelo porque cuando yo hago el balance de inventario y de fuerza laboral en el periodo 1, necesito la información de lo que ya pasó. Entonces por eso pueden entrar como input. Sin embargo, lo que pasa con las 600 unidades de inventario a final de junio, esas yo no las puedo colocar acá de forma manual. Si yo escribiera 600, el modelo cuando corra, todo lo que está en amarillo va a buscar una cantidad óptima. Entonces las 600 no las va a tomar en cuenta y va a buscar un número que sí se asemeje. Entonces lo que yo sí puedo hacer, que es la restricción 2.6,
tengo una restricción de balance de inventario, que básicamente está citando el inventario en el tiempo 6. Entonces ahí yo le podría poner 600. Entonces ahora simplemente hay que correr el modelo en Solver. Bueno, acá no lo tengo instalado, así que vamos a instalarlo. Solver, que establecer el objetivo, que es la función objetivo. Quiero minimizar el modelo porque quiero minimizar los costos. ¿Qué variables quiero variar? Valga la redundancia. Todas estas que están en amarillo, porque quiero que me dé el resultado de la planificación agregada. ¿Cómo voy a dar respuesta con mi capacidad para cumplir la demanda según el modelo, cierto? ¿Y qué restricciones? Todas estas celdas, ¿cierto? Verdad que no vamos a considerar la 4 porque la colocamos de forma manual. Sean igual a estas restricciones de acá. Damos a aceptar. Este modelo sí debe correrse como simplex LP porque es un modelo lineal. Le damos resolver, damos a aceptar y ahí tendríamos el modelo, el resultado del modelo. Bien, entonces, ¿cómo se lee esto? Básicamente que, por ejemplo, para cumplir la demanda del primer mes, que es enero, yo voy a tener una fuerza de trabajo de 300, por ende yo no voy a contratar ni a despedir a nadie, ¿ya? Pero esta fuerza de trabajo va a producir solo 780 unidades, ¿ya? Pero esta fuerza de trabajo puede fabricar más unidades. Sin embargo, esas las voy a valorar como tiempo ocioso, ¿ya? Básicamente se lee de esa manera. Y así, por ejemplo, en el tiempo 6, el óptimo es tener una fuerza de trabajo de 455. Respecto al anterior no hubo ningún contrato ni ningún despido. Voy a producir 2000, no voy a tener ningún inventario, pero voy a trabajar con horas extras para alcanzar esa necesidad o ese requerimiento. Ya, si se dan cuenta, yo acá produzco 2000 porque este modelo ya considera, ¿cierto?, que debo tener un inventario de 600 en el último mes de junio. Entonces voy a fabricar 2000, me demandan 1400 y por ende voy a quedar con las 600 al final de ese periodo. ¿Ya? Entonces de la producción de 2000 la cubrí con 455 personas y con 1000 de horas extras. Lo que no recuerdo, y podemos revisar acá, sobre tiempo está por unidad. Entonces en el fondo hay 1000 unidades que son por horas extras. No está cuantificada cuántas horas extras me hicieron, sino que son 1000 unidades en horas extras. ¿Bien? Eso con la grabación. Así que cualquier consulta me lo pueden hacer por correíto o en mi horario de consulta que está en la sesión 0.